el médico francés Mestier, realiza la primera apendicectomía por apendicitis aguda. Posteriormente, en 1886, se realiza la primera descripción del proceso patológico como tal, con sus características clínicas, y se da la recomendación de la extirpación quirúrgica como parte fundamental del tratamiento por parte del doctor Reginald Heber Fitz. Luego, en 1894, se realiza la descripción quirúrgica del procedimiento por parte del doctor McBurney, y en el año de 1982 se realiza la primera apendicectomía laparoscópica por parte del ginecólogo alemán Kurt Sehm, que es uno de los pioneros de la laparoscopia a nivel mundial. Embriológicamente, el apéndice secal se puede identificar a partir de la octava semana de gestación. Se trata de un divertículo verdadero, dado que comprende las capas histológicas, a saber, mucosa, submucosa, muscular y serosa. El apéndice se encuentra localizado en la base del ciego, en la coalescencia de la Taenia coli, con un tamaño promedio de 6 a 12 centímetros y un diámetro que puede oscilar entre los 3 y los 8 milímetros. A nivel de la submucosa contiene tejido linfático, por lo cual se cree que puede tener un papel a nivel de la función inmunitaria del organismo. La irrigación va a estar dada por la arteria apendicular, que es rama de la arteria ileocólica, que a su vez tiene origen en la arteria mesentérica superior. La inervación en su componente parasimpático va a estar dada por fibras del nervio vago, y en su componente simpático va a estar dada por el plexo mesentérico superior desde el nivel de T10 hasta L1. Es importante reconocer las variantes anatómicas, sobre todo en relación con la localización de la punta del apéndice. En un 60% de los casos va a estar localizada a nivel retrocecal pero intraperitoneal, 30% a nivel pélvico, 7% a nivel retroperitoneal y en menos del 3% de los casos en otras localizaciones importantes, como lo son a nivel paracecal, subcecal, preileal y postileal, como podemos visualizar en la figura del lado derecho de la pantalla. La apendicectomía es la intervención de urgencia más común alrededor del mundo. Responde por cerca de 300.000 hospitalizaciones al año en los Estados Unidos. El riesgo de padecer la enfermedad durante la vida es de 8.6% para los hombres y de 6.7% para las mujeres, con un pico entre la segunda y la tercera década de la vida, con una mortalidad global del 1%, que puede ser menor o mayor dependiendo de factores como lo son la edad. La mortalidad es mayor en los extremos de la vida, las comorbilidades es mucho mayor en pacientes diabéticos. Se calcula que aproximadamente el 20% de las apendicitis pueden terminar en perforación, y esta tasa puede ser aún más alta en los niños y en los ancianos. Se ha visto también relación con las estaciones, con un aumento de la incidencia entre los meses de mayo y agosto, que corresponde al verano en los países que cuentan con estaciones. Se relaciona con una dieta baja en fibra, y se dice que el porcentaje de laparotomías negativas puede oscilar entre el 15 al 35%. En cuanto a la etiología, el evento desencadenante principal es la obstrucción luminal, que se da principalmente por fecalitos, estasis fecal y otras causas menos frecuentes: hiperplasia linfoide, neoplasias, cuerpo extraño, enfermedad inflamatoria intestinal y otras como parasitosis o la realización de imágenes con contraste varitado.
En cuanto a la fisiopatología, como ya mencioné, el evento inicial es la obstrucción de la luz apendicular, que va a generar una distensión progresiva de la misma, llevando a una alteración vascular, inicialmente del flujo venoso, posteriormente el flujo arterial, que va a generar isquemia de la mucosa con proliferación y traslocación bacteriana que puede conducir a gangrena y, por último, perforación. Es importante anotar que no todos los pacientes van a presentar esta secuencia de eventos y se ha descrito en la literatura que este proceso puede resolver espontáneamente. Las fases de la apendicitis se van a dar conforme se va instaurando el cuadro a lo largo del tiempo. Una primera fase edematosa catarral que se continúa con una supurativa, posteriormente gangrena o necrosis y por último perforación. Dentro de los microorganismos frecuentemente aislados en apendicitis aguda, tenemos aerobios gram negativos como la E. coli y la pseudomonas, anaerobios, el más importante de ellos, el bacterioides, y cocos gram positivos, el más importante, el enterococo. En cuanto a la presentación clínica, el síntoma cardinal va a ser el dolor abdominal, que inicialmente es visceral por la irritación del peritoneo visceral, valga la redundancia. Va a estar localizado a nivel epigástrico o periumbilical y conforme va avanzando el proceso inflamatorio infeccioso, se va a localizar a nivel del cuadrante inferior derecho del abdomen. Es importante tener en cuenta que la localización del abdomen está en estrecha relación con la localización de la parte distal o de la punta apendicular. En casos donde esta punta se localiza a nivel pélvico, el dolor referido por el paciente puede ser a nivel genital. Y cuando la localización es retroperitoneal, usualmente el dolor suele ser referido a nivel dorsal. Los concomitantes más frecuentemente encontrados son náuseas, vómito, anorexia, hiporexia, cambios en el hábito intestinal. Lo más frecuente es que los pacientes se presenten con constipación, aunque en algunos casos pueden presentar deposiciones líquidas. Esto frecuentemente en los pacientes con localización pélvica de la punta apendicular. Asimismo, pueden presentar fiebre, taquicardia, síntomas urinarios que se explican por la estrecha relación anatómica que puede haber entre el apéndice inflamado y las vías urinarias, y se pueden presentar síntomas a nivel rectal como urgencia fecal en pacientes con localización pélvica de la apendicitis. Al examen físico, lo más frecuente es encontrar sensibilidad a la palpación del punto de McBurney. Ese punto, como lo podemos observar aquí en la gráfica, se encuentra en la unión entre el tercio distal y los 2 tercios mediales en una línea imaginaria trazada entre la espina ilíaca anterosuperior y el ombligo. Sensibilidad de rebote, que es el dolor intenso a la palpación que ocurre cuando se descomprime el abdomen. El signo de Robson hace referencia al dolor localizado en el cuadrante inferior derecho, a la palpación profunda del cuadrante inferior izquierdo del abdomen, que se da por la movilización del gas a nivel del abdomen. El signo del psoas hace referencia al dolor localizado en el cuadrante inferior derecho que se produce con la extensión pasiva de la cadera derecha y nos habla de una apendicitis retrocecal.
El signo del obturador es el dolor que se produce con la rotación interna de la cadera derecha y nos habla de una apendicitis pélvica. El signo de Dunphy es aquel que produce dolor cuando el paciente tose y eventualmente podemos palpar una masa a nivel del cuadrante inferior derecho, o si el proceso patológico está avanzado, podemos encontrar hallazgos de irritación peritoneal generalizada. En estas dos imágenes se describe cómo se saca semiológicamente los signos del psoas y del obturador respectivamente. Esta tabla nos muestra cuáles son los hallazgos importantes al examen físico y en la anamnesis que nos incrementan la posibilidad de que el diagnóstico de apendicitis aguda sea correcto en el paciente que estemos estudiando. Los tres más importantes son el dolor a nivel del cuadrante inferior derecho, la defensa abdominal involuntaria y la migración del dolor desde epigastrio o a nivel periumbilical a fosa ilíaca derecha. En cuanto a los exámenes de laboratorio que se deben realizar en todo paciente con sospecha de apendicitis: hemograma completo con diferencial, azoados, electrolitos. En mujeres en edad fértil es mandatorio la toma de una prueba de embarazo y uroanálisis para hacer diagnóstico diferencial. En este punto, quiero mencionar que en el uroanálisis no es infrecuente que los pacientes tengan leucocituria, y esto se debe a la irritación que puede haber a nivel de las vías urinarias por la proximidad anatómica que hay entre estas y el apéndice inflamado. Múltiples han sido los intentos por determinar cuál marcador biológico puede ser relevante o de ayuda para el diagnóstico de apendicitis aguda, dentro de los cuales cabe destacar la leucocitosis con desviación hacia la izquierda, la proteína C reactiva elevada, procalcitonina, calprotectina, bilirrubina, fibrinógeno, lactoferrina, factor estimulante de colonias de granulocitos. Sin embargo, se ha visto que cualquiera de estos marcadores no son específicos para apendicitis aguda, pero solos o en combinación podrían hacer más probable o menos probable el diagnóstico de apendicitis aguda en un determinado paciente. En cuanto a las diferentes escalas que se han utilizado para ayudar a orientar la conducta, tenemos el Alvarado. Fue la primera escala que se desarrolló alrededor del año 1986. Alrededor del año 2008 se introdujo la escala AIR, por sus siglas en inglés, que significan Appendicitis Inflammatory Response. Posteriormente se desarrolló la escala AS, por sus siglas en inglés Adult Appendicitis Score, la escala PAS, que es utilizada en pediatría, y la RIPASA, que fue desarrollada para mejorar la sensibilidad y la especificidad, sobre todo en poblaciones del Medio Oriente y asiáticas. Aquí en el lado derecho de la pantalla tenemos una imagen comparativa entre los dos scores más utilizados en la práctica clínica, como lo son el Alvarado y el AIR, con sus respectivos ítems, su puntaje, y aquí en la parte inferior tenemos cómo se debe interpretar dichos resultados. Estas escalas lo que van a hacer es estratificar a los pacientes en tres categorías: pacientes de bajo riesgo, de riesgo intermedio y de alto riesgo. Esto es importante porque nos permite orientar la conducta que vamos a tomar
con el paciente que tengamos al frente. En cuanto a imágenes diagnósticas, estas tres son las modalidades frecuentemente utilizadas para ayudarnos con el diagnóstico: la ultrasonografía, la tomografía y la resonancia. Ahí en la imagen podemos mirar cuál es la sensibilidad y la especificidad de cada una de estas modalidades diagnósticas. Los hallazgos imagenológicos en ultrasonografía: un diámetro superior a 6 milímetros, que el apéndice no sea compresible, la presencia de líquido o de una colección alrededor del apéndice y el engrosamiento de la pared son los hallazgos que nos sugieren el diagnóstico de apendicitis. En tomografía se tiene el mismo criterio en cuanto al diámetro y el engrosamiento de la pared. También puede haber engrosamiento de la base del ciego, inflamación apendicular. Los signos de inflamación periapendicular son la presencia de líquido o de colecciones periapendiculares, abscesos y la estriación de la grasa circundante. En casos de apendicitis gangrenosa, puede haber un realce focal de la pared apendicular. Los hallazgos de la resonancia son similares a los de la tomografía y esta modalidad diagnóstica está especialmente indicada en niños y mujeres embarazadas. Cada una de estas imágenes tiene ventajas y desventajas. Ventajas de la ultrasonografía: es un método diagnóstico no invasivo, no expone al paciente a radiación, está ampliamente disponible y es de bajo costo. Tal vez la única parte negativa para la implementación de la ultrasonografía es que es operador dependiente y su rendimiento es un poco más bajo comparado con las otras dos. La tomografía, el problema que tiene es la exposición a radiación ionizante, y la resonancia es un método bastante costoso que no está ampliamente disponible y que requiere un entrenamiento específico para realizar la interpretación adecuada de las imágenes. En estas dos figuras lo que se quiere mostrar son los hallazgos a nivel radiológico. Aquí en el lado izquierdo tenemos un corte sagital y un corte coronal de una TAC abdominopélvica contrastada, en la cual se puede evidenciar un aumento del diámetro apendicular con un engrosamiento de la pared y líquido a nivel periapendicular, y lo mismo se ve en el corte coronal. En la parte derecha de la pantalla podemos observar aquí en la parte superior cómo se visualizaría un apéndice normal, y en la parte inferior, en el lado izquierdo, tenemos una ecografía con Doppler en el cual se muestra un aumento del flujo a nivel de la pared. Y en el lado derecho podemos ver un apéndice con un diámetro aumentado y edema de la pared apendicular, que son hallazgos sugestivos de apendicitis aguda. Se clasifica en complicada y no complicada. La complicada es aquella en la que se documenta gangrena o perforación, y la no complicada en la cual estas dos características no se encuentran presentes. El diagnóstico se debe hacer en base a la historia clínica, la anamnesis que hemos obtenido del paciente, los hallazgos al examen físico, los resultados de los laboratorios y las imágenes diagnósticas que hayamos realizado. El diagnóstico diferencial es amplio, depende básicamente de la edad y del sexo del paciente e incluye úlcera péptica perforada, colecistitis aguda, pancreatitis,
cólico renal, pielonefritis, enterocolitis, adenitis mesentérica, enfermedad inflamatoria intestinal. Muy importante el diagnóstico diferencial con patología ginecológica en las mujeres, principalmente embarazo ectópico roto, quiste ovárico torcido, quiste ovárico roto, enfermedad pélvica inflamatoria. Y en los niños, tener en cuenta la adenitis mesentérica y la diverticulitis de Meckel. En cuanto al tratamiento, hay básicamente dos modalidades: el manejo no operatorio y el manejo quirúrgico. En cuanto al manejo no operatorio, se considera una alternativa en pacientes con apendicitis no complicada, en aquellos que tengan elevado riesgo quirúrgico o que se presenten con flemón o un absceso abdominal. La efectividad de esta modalidad es de alrededor del 70%, tiene una recurrencia de alrededor del 14-15%. Se dice que esta modalidad es menos costosa con respecto al tratamiento quirúrgico y la literatura no reporta que haya un incremento de las complicaciones cuando usamos esta estrategia. Básicamente lo que se hace es hospitalizar al paciente. Durante las primeras 48 horas se da manejo antibiótico endovenoso. El paciente debe ser revalorado con frecuencia. Se recomienda un intervalo entre 6 a 12 horas para mirar cuál es la progresión de los síntomas. En los pacientes que toleran la vía oral y que tienen una evolución satisfactoria, se puede considerar después de las 48 horas dar egreso con antibiótico oral con sus respectivos signos de alarma. En los pacientes que, por el contrario, durante estas primeras 48 horas tienen una evolución tórpida, la recomendación es que deben ser llevados a cirugía. Dentro del manejo no operatorio, también se debe tener en cuenta que se debe rehidratar a los pacientes, corregir las alteraciones hidroelectrolíticas si estas están presentes, y desde el ingreso se debe ofrecer analgesia. En cuanto a la analgesia, se recomienda el uso de opioides. Dentro de los opioides realmente se puede utilizar cualquiera de ellos. Los autores dicen que la analgesia no va a alterar la efectividad en el diagnóstico y tampoco va a modificar el resultado quirúrgico. Casi todos los estudios están hechos con morfina o con tramadol. La dosis a la cual se debe utilizar la morfina es a 0.05 a 0.1 miligramos por kilogramo y el tramadol entre 25 y 50 miligramos. En cuanto al manejo quirúrgico, la evidencia dice que el abordaje laparoscópico es el de preferencia, dado que el dolor posoperatorio en el primer día es menor, hay una menor tasa de infección del sitio operatorio, alrededor del 50% en abordaje laparoscópico versus abierto. La estancia hospitalaria se ve reducida en más o menos un día. Los pacientes regresan en un menor tiempo a sus actividades de la vida diaria, manifiestan una mejor calidad de vida y digamos que el único punto en contra para el abordaje laparoscópico es que se ha visto que tiene una mayor tasa de abscesos intraabdominales, pero esto es controvertido. El tiempo para llevar a cirugía emergente en aquellos pacientes que así lo requieran, básicamente pacientes que se presentan al servicio de urgencias con inestabilidad hemodinámica o en sepsis, deben ser llevados cuanto antes a cirugía.
cirugía urgente, la que se realiza dentro de las primeras 12 horas desde el ingreso, y la diferida, que se realiza en las primeras 48 horas. SILS es una modalidad de cirugía, por sus siglas en inglés, Single Incision Laparoscopic Surgery. Básicamente, la razón para utilizar este abordaje es por fines cosméticos. Se reporta que esta técnica demanda más tiempo, es más costosa y algunos autores plantean que incrementa el dolor a nivel posoperatorio. NOTES, por sus siglas en inglés, Natural Orifice Transluminal Surgery. Las posibles ventajas de este enfoque son un menor riesgo de infección del sitio operatorio, de hernias incisionales y de dolor neuropático. Aquí les traigo una propuesta de cómo se debe realizar el abordaje de los pacientes con sospecha de apendicitis aguda. Inicialmente, lo que debemos definir es la duración de los síntomas, si es menos de 48 horas, si es más de 48 horas. En el caso de que sea menor a 48 horas, el abordaje va a ser distinto dependiendo del sexo, si es hombre o mujer. Si es hombre y la presentación es inequívoca, el paciente debe ir a cirugía, apendicectomía laparoscópica. Si hay dudas en cuanto al diagnóstico, se deben realizar imágenes, bien sea ecografía o tomografía. En el caso tal de que las imágenes sean negativas para apendicitis, vamos a realizar una corta observación del paciente. Si no hay mejoría, se lleva a la laparoscopia. Si hay mejoría, se da alta con signos de alarma. Si es positiva, se lleva a cirugía. Si se documenta alguna otra patología, se hace pues ya el manejo específico. Si es mujer, lo primero que hay que definir es si se encuentra en embarazo o no. En el caso de que sí, se debe implementar el algoritmo de las gestantes, que ya lo vamos a ver, y en el caso de que no, se deben realizar las imágenes respectivas. Si es negativa para apendicitis, se observa y lo mismo. Si no hay mejoría, la laparoscopia. Si hay mejoría, alta con signos de alarma. Y si es positiva, se lleva a cirugía. Cuando la presentación lleva más de 48 horas, lo primero que debemos establecer es si el paciente tiene una peritonitis difusa presente. En el caso de que sí, se realiza la respectiva reanimación, se indica manejo antibiótico y se lleva a cirugía cuanto antes. En el caso de que no, se lleva a tomografía. Si la apendicitis está confirmada, debemos mirar si se trata de un absceso, de un flemón. En el caso del absceso, debemos definir si este se puede drenar mediante tomografía o si no. En el caso de que sí, se realiza dicho procedimiento y se adiciona manejo antibiótico. En el caso de que no, el drenaje se debe realizar por vía laparoscópica cuando esté disponible y también se debe dar antibiótico. En el caso de que se documente un flemón, la idea es hacer manejo no operatorio, líquidos, antibióticos y posteriormente, si se trata de un paciente adulto, debemos definir si se realiza una apendicectomía de intervalo o si se realiza una colonoscopia por el elevado riesgo que tienen los pacientes adultos, sobre todo los mayores de 40 años, de que su etiología sea neoplásica maligna. Algunas situaciones especiales. La apendicectomía de intervalo es definida como aquella que se realiza entre 6 a 8 semanas después de resuelto el cuadro infeccioso inflamatorio. Algunos autores están a favor de la realización de dicho procedimiento, en tanto que la tasa de recurrencia del manejo no operatorio puede ser elevada, como dijimos anteriormente. Sin embargo, la gran mayoría de autores defiende que se debe sopesar el riesgo y el beneficio y se debe individualizar cada caso. Tal vez los
grupos de pacientes que podrían beneficiarse más de esto son los pacientes menores de 10 años por la elevada tasa de recurrencia y los adultos mayores porque se asocia con mayor porcentaje a neoplasias o a malignidad. La apendicectomía incidental es aquella que se realiza en el curso de cualquier otro procedimiento quirúrgico o que se indica por las comorbilidades que tenga la persona. Realmente el riesgo de realizar este procedimiento supera por mucho a los posibles beneficios, por lo cual no se recomienda su implementación rutinaria. Los niños tienen unas características que los distinguen de las demás poblaciones. Tienen una elevada tasa de perforación que puede ser inclusive superior al 50%. El diagnóstico suele ser un poco más difícil en tanto que la anamnesis puede ser un poco más dispendiosa. La escala que debemos utilizar para la estratificación del riesgo es la Pediatric Appendicitis Scale y el manejo en esta población debe ser quirúrgico, preferiblemente por abordaje laparoscópico. La apendicitis aguda es la emergencia quirúrgica no obstétrica más común en las gestantes. Se calcula que se presenta en una de cada 500 embarazadas y el diagnóstico puede ser más difícil de realizar por los cambios fisiológicos del embarazo. En primer lugar, a medida que la gestación va avanzando, el apéndice se va a ir localizando a nivel lateral y superior. Asimismo, manejan una frecuencia cardíaca basal un poco mayor y en los hallazgos de los laboratorios es frecuente encontrar leucocitosis. Asimismo, también se dificulta el diagnóstico porque en muchas ocasiones no es posible visualizar correctamente el apéndice tanto en ecografía como en resonancia. Este es el abordaje que se debe realizar en las pacientes con apendicitis aguda, con sospecha de apendicitis aguda y en embarazo. Lo primero que hay que definir es si tienen peritonitis difusa o no. En el caso de que sí, se debe reanimar, dar manejo antibiótico y llevar a cirugía de manera inmediata. En el caso de que no, primero vamos a utilizar ecografía. Si la ecografía nos confirma el diagnóstico, la paciente debe ser llevada a cirugía. En el caso de que la ecografía sea negativa o con hallazgos inconclusos, se debe realizar resonancia. Si la resonancia confirma el diagnóstico, la paciente debe ir a cirugía. En el caso de que no, se deja en observación. Si hay mejoría, se da alta con signos de alarma y en el caso de que la paciente tenga una evolución insatisfactoria, se puede considerar la opción de una laparoscopia diagnóstica. En este grupo poblacional, se debe preferir el abordaje laparoscópico sobre el abierto. No hay diferencias en el riesgo de pérdida fetal entre las dos modalidades. Tampoco hay diferencias en la incidencia de parto pretérmino, en el tiempo de cirugía o en la incidencia de abscesos intraabdominales. La laparoscopia se asocia a una menor tasa de infección del sitio operatorio y a una estancia hospitalaria más corta. Los ancianos tienen una mayor carga de enfermedad, se presentan a consultar tardíamente, tienen unos signos y unos síntomas inespecíficos, una respuesta inmunitaria alterada y los resultados de los paraclínicos son poco confiables por esta respuesta inmunitaria alterada. La laparoscopia en los ancianos se asocia a una reducción en la mortalidad posoperatoria, a menos complicaciones, a menor tasa de infección del sitio operatorio o una estancia hospitalaria más corta, si la comparamos con respecto al abordaje abierto. Resultados de curso operatorio: apendicitis del muñón, se presenta en una de cada 50.000 apendicectomías.
El riesgo está aumentado cuando el remanente apendicular de la cirugía previa es mayor a 5 milímetros. El diagnóstico generalmente es más difícil de establecer por el antecedente de apendicectomía y generalmente se realiza de manera tardía. El tratamiento no difiere con respecto al paciente con apendicitis aguda normal. Las neoplasias apendiculares se presentan en el 1% de las apendicectomías, constituyen entre el 0,4 al 1% de las neoplasias del tracto gastrointestinal y las más comunes son el tumor carcinoide, el adenocarcinoma apendicular, tumores mucinosos y el linfoma. El abordaje de estos pacientes es el siguiente. Si este tumor es detectado dentro de la cirugía, lo que hay que definir inicialmente es el tamaño. Si es mayor de 2 centímetros, el paciente debe ir a hemicolectomía derecha. En el caso de que no, debemos mirar si está afectada o no la base. En el caso de que sí, debe ir a hemicolectomía. En el caso de que no, debemos definir si hay perforación o no. Si no hay perforación, con la apendicectomía es suficiente. Y en el caso de que sí, debemos mirar si hay evidencia de ascitis mucinosa o de escape de mucina y dependiendo de esto se va a hacer el manejo específico. Si por el contrario el tumor es detectado posterior a la realización de la cirugía, debemos definir si se trata de un adenocarcinoma o de un carcinoide. Si es un adenocarcinoma, hemicolectomía derecha; si es un carcinoide, nos fijamos en el tamaño. Si es menor de 1 centímetro, se observa; si es mayor de 2 centímetros, hemicolectomía; y si es entre 1 y 2 centímetros, vamos a valorar si hay invasión linfovascular o no. En el caso de que sí, hemicolectomía; en el caso de que no, observación. Por último, vamos a revisar las últimas recomendaciones que se dan en la actualización de las guías para el diagnóstico y tratamiento de la apendicitis aguda de la UCES del año 2020. En cuanto al diagnóstico, recomiendan la implementación rutinaria de escalas para estratificar el riesgo. Las que ellos recomiendan son el EIR y el AS. No recomiendan el uso del score de Alvarado porque tiene un rendimiento inferior a estas dos que les acabo de mencionar. Siempre se debe combinar los parámetros clínicos con ultrasonografía y las imágenes se deben definir según el riesgo en el cual hayamos clasificado con los scores antes mencionados. Pacientes con riesgo intermedio o riesgo alto deben ser estudiados con imágenes diagnósticas. La tomografía se recomienda que el protocolo sea con una dosis atenuada. No se ha visto diferencias entre la dosis de radiación estándar y la dosis atenuada. El rendimiento es muy similar. En cuanto al manejo no operatorio, se considera una alternativa segura en pacientes seleccionados. Esta estrategia no debe ser ofrecida ni implementada en pacientes embarazadas e inicialmente se debe dar manejo antibiótico endovenoso y posteriormente se puede dar el cambio a tratamiento oral. En cuanto al tiempo de apendicectomía, se recomienda que para el caso de apendicitis no complicada, los pacientes sean operados en las primeras 24 horas y no se debe diferir el procedimiento. En cuanto al manejo quirúrgico, como ya dijimos, el abordaje laparoscópico es el de elección y está indicado tanto en apendicitis complicada como no complicada. El abordaje laparoscópico se prefiere sobre el abordaje de incisión única. También se debe considerar la realización de apendicectomía laparoscópica ambulatoria en pacientes con apendicitis no complicada. El abordaje laparoscópico es de elección en embarazadas. No hay diferencias entre succión versus lavado de la cavidad peritoneal, por lo cual las guías recomiendan que se realice succión de la misma. Tampoco hay diferencias en el tipo de disección que se realice del mesoapéndice. Recomiendan el uso de endoloops o clips poliméricos para el cierre del muñón. Se recomienda la ligadura simple sobre la inversión del muñón y no está indicado el uso rutinario de drenes en apendicitis complicada. En cuanto a la clasificación intraoperatoria de la apendicitis aguda, siempre se debe mandar muestra para estudio histopatológico. Se debe adoptar de manera rutinaria un sistema de clasificación intraoperatorio. El que ellos recomiendan es este que vemos aquí en la pantalla, que básicamente
clasifica a los pacientes en 5 grados. Grado 1, apéndice inflamatoria; grado 2, apéndice gangrenada; grado 3, apéndice perforada con contaminación local; grado 4, apéndice perforada con absceso o flemón; y grado 5, apéndice perforada con peritonitis generalizada. Esto tiene importancia en cuanto al pronóstico del paciente. Cuando encontramos durante la cirugía un apéndice macroscópicamente normal, la recomendación es realizar una apendicectomía, dado que hasta el 26% de estos pacientes con apéndice macroscópicamente normal, el estudio histopatológico nos va a decir que efectivamente sí se trataba de una apendicitis aguda. En cuanto a la apendicitis perforada con flemón absceso, inicialmente se debe utilizar una estrategia de manejo no operatorio y definir si este absceso puede ser drenado mediante tomografía, y en el caso de que no, se prefiere un abordaje laparoscópico. No se recomienda la realización rutinaria de apendicectomía de intervalo, y en pacientes mayores de 40 años que han sido tratados de manera no operatoria se debe considerar, posterior al alta, la realización de una tomografía contrastada y una colonoscopia, porque la malignidad y las neoplasias son más frecuentes en este grupo poblacional. En cuanto al manejo perioperatorio, cuando estamos frente a un paciente con apendicitis no complicada, la recomendación es dar una dosis única de antibiótico de amplio espectro 60 minutos antes del procedimiento, y en el caso de apendicitis complicada se debe dar un curso de antibiótico de 3 a 5 días. Digamos que en cuanto al antibiótico, debe ser elegido con respecto a los patrones de resistencia que se tengan a nivel local, y dentro de las opciones terapéuticas se pueden utilizar betalactámicos, cefalosporinas y carbapenémicos. Ya pues queda como a decisión del médico tratante cuál de estas utilizar. Esta es la bibliografía de la charla. Muchas gracias por su atención. Damos entonces espacio para la discusión, las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Desde mi punto de vista, el punto que más me llamó la atención de los últimos artículos que hemos estado revisando es que el manejo de la apendicitis no complicada tiende cada vez más hacia el manejo médico y manejo antibiótico. Eso está en casi todos los artículos, y todos los que hemos estado revisando pues apuntan hacia ese sentido. La apendicitis no complicada, manejo médico, con una tasa de recurrencia del 14%. Lo que yo quiero que discutamos nosotros es si en nuestro medio, en este momento, nosotros pudiéramos aplicar eso, porque pues todos los pacientes que nos llegan a nosotros saben cómo es la evolución de la apendicitis, llegan entre comillas con el temor a la famosa peritonitis. Entonces lo que sí dicen las guías es que en el momento en que vayamos a plantear el manejo médico a un paciente con apendicitis no complicada, se le debe explicar muy bien al paciente y este debe estar de acuerdo. Si el paciente no está de acuerdo, se recomienda hacer entonces la apendicectomía por laparoscopia, porque ya los pacientes saben que pueden haber peritonitis, y si se llega a presentar, pues el paciente seguramente va a venir con una demanda. Entonces yo no sé, se abriría la mesa de discusión. ¿Qué opinan los demás colegas que están escuchando? Si están de acuerdo o no con el manejo antibiótico en este momento, en nuestra sociedad, en nuestros Manizales, en nuestras clínicas, de este tipo de pacientes. Además que si uno les da salida, como recomiendan las guías, pues muchos de nuestros pacientes viven en área rural, y pues no sé si solo con darle los signos de alarma los pacientes van a tener fácil acceso para que regresen, y no sé si eso se nos pueda convertir después en una complicación. Entonces el primer punto de discusión sería si estamos preparados en este momento para empezar a hacer manejos médicos de la apendicitis no complicada en nuestro medio. La segunda cosa que quería discutir pues es que la charla estuvo muy bien por parte del doctor Alejandro, pero pronto hay algunas cositas que también valdría la pena discutir. Por ejemplo, el muñón apendicular difícil. El muñón apendicular difícil es un tema que siempre hay que tratar cuando uno habla de apendicitis, porque pues a todos nos ha pasado que entramos y encontramos muñones apendiculares difícil, y en el medio en que hay residentes, pues valdría la pena discutir qué alternativas quirúrgicas hay para el manejo del muñón apendicular difícil, porque se lo van a encontrar. De resto, pues hay cosas muy importantes y nuevas que salieron en estas guías que nos acaban de mostrar, como el uso de drenes. Muchos años estuvimos utilizando drenes, ya no se usan. Lo del lavado, que lo discutimos esta semana en peritonitis, vuelvo y repito, ya ellos han demostrado por medio de metaanálisis que el solo aspirado
tiene los mismos resultados que el lavar y después aspirar la pus. La jareta que aprendimos todos por escuela, pues tiene el mismo resultado hacer jareta y ligadura que solo ligadura. Y lo que siempre hemos discutido, de que si se saca un apéndice sano cuando hemos programado al paciente para una apendicectomía, finalmente sí se debe extraer, así sea por laparoscopia. El último punto que quería hacer es que pues, la laparoscopia en nuestra ciudad está un poquito difícil. Por ejemplo, en el Hospital de Caldas no la autorizan porque es mucho más costosa. Vale 2 millones de pesos una apendicectomía laparoscópica y una apendicectomía abierta vale 900.000 pesos. Lo que hemos estado haciendo es programarlo para la laparoscopia diagnóstica, entre comillas, y ya justificar como hallazgo la apendicitis para que no vayan a glosar la cuenta. Entonces quisiera colocar eso a discusión con los demás colegas. Felicito al residente por la presentación. Bueno, ¿cuál otro de los profesores quiere opinar al respecto? Doctor Marín levantó la mano, creo. Juan Carlos. Mauricio, perdóneme, yo hago una acotacioncita. Es Listo. bien llamativo la evolución del manejo de la apendicitis aguda en nuestro medio, y los puntos que tocó el doctor Buritica son los que todos nos planteamos cuando valoramos un abdomen agudo. Si bien ya se revaloró el score de Alvarado, que casi que lo tenemos tatuado en la piel en cada servicio, digamos, de urgencias, ya vemos que su especificidad y sensibilidad no es tan alta. Tal vez, empezando por la clínica, si queremos diagnosticar y que no se nos pase una apendicitis aguda, tenemos que pensar que casi todos los abdómenes agudos pudieran tenerlo, no importando que sea una migración o no haya migración. En analogía con los cuadros pulmonares, pudiéramos decir que a veces la apendicitis aguda es la gran simuladora, cuando a veces se nos presenta como un cuadro enterítico o como un cuadro de una pseudoobstrucción, o catalogados como tal, como una obstrucción intestinal, o como cuadros de una abdomen agudo inespecífico. De todas maneras, en un momento dado, los paraclínicos asociados y a veces los estudios imagenológicos, en vez de ayudarnos a confirmar o descartar el cuadro, no lo hacen. De hecho, todos tenemos en nuestras cuentas muchas de las apendicitis que han sido reportados tanto en ecografía o como tomografía como normales. Y por persistencia del cuadro clínico los hemos llevado sobre todo a la cirugía. Una de las dificultades grandes planteadas es la vía de abordaje. Está comprobado, lo afirman todos los artículos, que debieran ser por vía laparoscópica, pero nos encontramos con la dificultad que plantea el doctor Buritica, y creo que todos lo estamos haciendo igual, a sabiendas de que nuestra primera opción diagnóstica es una apendicitis. Lo programamos por cuestión de las EPS como una laparoscopia diagnóstica y terapéutica. Generalmente no la pagan como ese procedimiento, pero en realidad lo que nosotros queremos es solucionar el problema al paciente. Y terminamos llevando, en los casos que están completamente indecisos, que a veces sí nos pasa, como los abdómenes agudos inespecíficos, confirmando el cuadro por una laparoscopia. Llamativamente, planteando el tópico que dice Jorge Eduardo respecto a cuándo dejar que un paciente se maneje desde el punto de vista conservador y cuándo llevarlo a cirugía. En nuestro medio, por ejemplo, todos nos hemos planteado el problema de que si un paciente de una apendicitis no complicada pudiera potencialmente evolucionar a una apendicitis complicada con una peritonitis generalizada, ese cirujano podrá ser tildado, y tal vez de mal cirujano o de incompetente o no sé qué más, y las demandas es lo que más temor nos da. Por eso creo que ninguno de nosotros, cuando diagnosticamos una apendicitis, la definimos como manejo conservador. No sé si alguno de los colegas tenga experiencia en manejarla como tal después de haberla diagnosticado y aguantar la avalancha que es del paciente y su familia
y rezar para que no vaya a evolucionar a una complicada. Otro puntico que yo quisiera anotar ahí es que me llama harto la atención de que a pesar de que se diagnostique una complicación como es un absceso, en las guías consideren solamente el manejo con drenaje percutáneo, pues desde luego en el asocio de antibióticos, dado que generalmente esas apendicitis, a pesar de que tienen solo el absceso ahí, generalmente se asocian a un compromiso ya de la pared del apéndice, o están haciendo una necrosis, una gangrena, o tienen una perforación no diagnosticada en las imágenes. Por eso yo creo que queda la duda, y no sé qué digan mis colegas, con respecto a que ese paciente se le haga un manejo conservador. Bueno, eso es todo. Vamos a tratar de darle paso a los profesores, pues en el orden que ustedes quieran, pueden irlo escribiendo en el chat para discutir pues los puntos que dejaron en la mesa el doctor Buritica y el doctor Fernando García, y muchas gracias. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí. Aló. Sí, profe. Mira, no, yo pienso que el tema de la laparoscopia es más un tema no tanto académico ni científico, sino un tema con los auditores y con los directores de los hospitales y los que redactan las guías hospitalarias. Ahí es donde está la dificultad. Tecnológicamente está demostrado que podemos hacer eso por laparoscopia sin ningún problema, según todos los esquemas que mencionó el doctor Alejandro. O sea que la batalla no está entre nosotros, yo diría que los cirujanos estamos dispuestos a hacer todo eso por laparoscopia sin ningún problema. La dificultad diría yo que es un tema administrativo, es una disociación científico-administrativa. El tema del muñón difícil, pues realmente por fortuna es poco común, pero ha tocado a veces hacer resección de la base con cierre primario del ciego, o inclusive con cierre primario directo pues suturado, o con grapadora mecánica. Eso creo que no tiene problema, ya eso de invertir el muñón ya está reevaluado, no debemos hacer eso. El riesgo de un absceso ahí en la base del ciego es como mayor cuando se hace una inversión del muñón, entonces creo que eso ya no es necesario discutirlo. El tema del manejo médico sí me parece crítico, porque el manejo médico implica también de pronto cuestiones médico-legales. Los científicos, ya nosotros, podemos hacer cosas de ese tipo, pero mientras exista en el medio ambiente y en el entorno no médico el concepto de que el apéndice se trata con cirugía, y mientras ese sea el concepto prevalente en la mayor parte de la gente que no es idónea, o que no es intelectual, o que no tiene capacitación, etcétera, etcétera, tenemos la lucha como en contra de nosotros, lucha perdida. Creo que hay que tener muy cuidadoso con eso. Tendría que ser un protocolo institucional bien establecido. Volvemos nuevamente al tema de las juntas, de los administradores, de los auditores, volvemos al tema de los quienes redactan las guías, porque me parece bastante delicado un tema de manejo no operatorio. El tema del stand-by con los pacientes dudosos, me parece que eso sí creo que lo hacemos todos. La dificultad grande ahí para entrar en métodos diagnósticos es la disponibilidad del método diagnóstico en la clínica u hospital en que estemos trabajando. La disponibilidad de tener ultrasonido, la disponibilidad de tener tomografía, la disponibilidad de tener resonancia magnética. Este tipo de cosas pues dependen ya de la institución donde estés parado y de la disponibilidad de ese mismo equipo radiológico, porque a veces hay instituciones donde el equipo radiológico solo va en las mañanas o solo va en las tardes, no va los fines de semana, no va en las noches, etcétera. Entonces ahí te quedas vos en la marra, y decir que entonces todo paciente dudoso tienes que hacer la tomografía cuando no tienes disponibilidad técnica para hacerla, entonces quedas fregado. Entonces muchas veces los protocolos tal vez tendrían que ser como de acuerdo con la institución en la cual estás trabajando, de acuerdo con la disponibilidad de un equipo de soporte radiológico, que no todo el mundo la tiene. Estamos en hospitales relativamente buenos, relativamente bien equipados, la mayoría de nosotros, pero hay gente que trabaja en hospitales de menor nivel o de menor capacidad y no se manejan las mismas situaciones. Y entonces ahí tendremos un problema también con vicios médicos legales, porque entonces si usted se lee la guía de Santa Fe, o se lee la guía del CESO, o se lee la guía de Versalles, entonces va a encontrar ciertas conductas que por la no van a ser replicables en un hospital clínico de un segundo nivel o de un primer nivel, o pues hospitales de menor nivel en otra parte de este país. El tema de las embarazadas, está claro que los pacientes deben ser más bien sometidos a resonancia magnética nuclear o a la laparoscopia. Y el tema de la aprobación del recurso, pues volvemos al tema administrativo, que es lo difícil. Quería hacer solamente esos comentarios.
Muchas gracias por el comentario. No sé si el doctor Cristian Pérez de pronto quiere hacer el comentario para todo el grupo por el micrófono. No, es que aquí me estoy disponiendo ya a pasar ronda, pero pues es sencillo. Muchas veces yo soy el que me pongo en los zapatos del paciente y si a mí me diagnostican una apendicitis, yo personalmente prefiero que me operen por la incertidumbre de cómo puede evolucionar ese episodio de apendicitis, si va a recurrir la apendicitis, si recurre la apendicitis, si me van a llevar a cirugía, va a ser más dispendioso el procedimiento por el proceso inflamatorio, ya no solo agudo, sino también crónico que presento. Entonces, sí, está estipulado en estudios, creo, holandeses y todo eso, en donde se ha dado como el aval de ello, pero ese 14% no deja de ser bajito. Personalmente, no estoy muy de acuerdo con ese manejo. Sí está planteado dentro de las guías, pero si soy yo, si es mi esposa, si va a ser mi familia que tiene una apendicitis aguda, yo los opero. Muchas veces también tenemos que ponernos en esos zapatos. ¿Usted qué decisión tomaría? Yo pensaría en cirugía. Bueno, Muchas gracias por el comentario. yo tengo una opinión al respecto y es que también, bueno, todos los artículos hablan del manejo médico, pero también el manejo médico es más costoso. Cuando lo plantearon ahora con los pacientes COVID, que una de las indicaciones de manejo médico era específicamente la apendicitis, todos discutíamos que esos pacientes uno los hace manejo médico y va a ser peor porque van a estar más tiempo internados en las instituciones y pues el riesgo se aumenta. Estoy de acuerdo con los profesores que han hablado. A mí me daría miedo pues porque es un cambio de paradigma. Pero no es solo el temor de los cirujanos, sino el temor al que estamos enfrentados ante las demandas médico-legales. Yo creo que sí debemos hacer un cambio, y es que en todas las guías, en la guía del CES, no sé, Navidanti, en Versalles, está siempre la escala de Alvarado y es una escala que se ha demostrado que es de muy bajo rendimiento. Yo creo que debemos proponer en las instituciones cambiar esa escala por una escala que sea más de mayor rendimiento. No sé qué opinen. Lo de hacer cirugía, lo de hacer manejo médico, debe ser una discusión a nivel institucional con las directivas, porque primero es el riesgo, segundo aumenta los costos, porque el seguimiento pues implica más imágenes, más tomografías y esas cosas, y pues eso sale más costoso. Entonces debemos tomar como una decisión de grupo en cada institución a ver qué conducta vamos a tomar. Muchas gracias por el comentario, profe. Sería muy interesante de pronto escuchar a los cirujanos que son más jóvenes, a ver qué propuesta tienen al respecto de las consideraciones que han tomado, pues como nuestros profesores, de pronto la doctora Erika, Vanessa, Luisa, que están por ahí presentes. Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí? Quería hacer dos apuntes cortos. El primero es que lo que mencionó el doctor Buritica es muy valioso porque las guías están recomendando, esas guías de Jerusalén son unas guías muy organizadas y de hecho eso fue lo que más debimos hablar el día de hoy como lo nuevo que ellas proponen y son muy enfáticas cuando hacen la recomendación que no hay diferencia entre irrigar y no irrigar a esos pacientes con peritonitis, ¿sí? Como ellos lo mencionan como incluso no peritonitis, sino que lo mencionan como apendicitis complicada, ¿sí? En ese orden de ideas, ellos ponen un metaanálisis en la referencia, que es la referencia 158, y es un metaanálisis organizado del 2019, aleatorizado, que fue con más de 2.700 pacientes y utilizaron población pediátrica y población adulta. Yo ahí quería hacer una acotación. Cuando uno revisa el metaanálisis que está referenciado ahí, en la población pediátrica no hay diferencia cuando ellos irrigaron y no irrigaron con una P estadísticamente significativa. Pero cuando uno coge solo el grupo de población adulta, que es el grupo que nosotros atendemos, la P es de 0.28. O sea, con eso no se debería tomar una conducta generalizada para los cirujanos. Y cada paciente es distinto. Como en la clasificación a partir de la publicación de Lancet de noviembre del 2015, ya no se habla de los 4 fases, sino de apendicitis complicada y no complicada, y ellos en este metaanálisis que es de 2019 cogieron los complicados, es decir, que los pacientes que tienen necrosis y no perforación
también estaban en ese grupo como en ese paquete, ¿sí? Y al final la respuesta fue del paquete de niños más adultos. No creo que debería ser así, porque cuando se revisa los pacientes solo adultos, ni siquiera es estadística. Y cuando uno se pone a ver cuántos fueron perforados y cuántos fueron con gangrena, no especifican el número. Es decir, en resumen, creo que no deberíamos dejar de irrigar un paciente cuando tenemos el cuadro de una peritonitis generalizada. Creo que ninguno lo va a hacer igual, pero no debe quedar como en el aire, ¿sí? No deberíamos hacerlo cuando ya hay una peritonitis organizada con membrana fibrinopurulenta, sino creo que es para ese pequeño grupo donde hay necrosis y líquido de reacción peritoneal alrededor, o incluso ya hay peritonitis pero muy localizada. Ahí todos hemos visto que no hay diferencia, porque si uno se pone a ver los estudios cuando se hicieron al principio, póngale 2008, 2010, de apendicectomía laparoscópica versus la apendicectomía abierta, esa fue la principal crítica de la apendicectomía laparoscópica, es que los cirujanos éramos muy frescos y solamente aspirábamos, aún teniendo una peritonitis organizada, y se empezaron a dar cuenta que disminuía la ISO superficial, pero aumentaba la ISO organoespacio. Entonces yo creo que eso hay que cogerlo con pincitas y ustedes saben que a los niños lo que se les haga salen bien, pero los adultos no, y la población que nosotros tenemos, que es población mayor, la gran cantidad, y llegan muy complicados, y en esta época nos hemos dado cuenta que la gente se está automedicando mucho y están llegando con apendicitis complicadas la mayoría. Entonces creo que eso de no irrigar es solamente en seleccionados casos, pero ante la duda, y que quede uno tranquilo, se debe irrigar y no está... o sea, digamos que no está contraindicado según la literatura, porque además el metaanálisis dice, el nombre del metaanálisis es que no aumenta de manera significativa la irrigación versus la succión. O sea, ellos no están dando dieron una recomendación con un estudio que se hizo con una población muy heterogénea. ¿Y qué era lo otro que mencionábamos? El manejo médico. Yo creo que el manejo médico es un arma de doble filo, porque para todos, y creo que todos los cirujanos tenemos la misma conducta, y es operar un paciente después de que estemos convencidos que tiene una apendicitis. Y creo que, según revisemos también la literatura, ahí en las guías de Jerusalén habla que más o menos un 14 a un 17% se les puede dar una recidiva de la apendicitis después de un manejo médico. Pero si uno se pone a hablar solo de ese tema, hay grupos y series de casos, porque es lo que más hay, en donde hasta el 35% recidivan en el primer año, o sea, vuelven durante ese primer año con una apendicitis, y generalmente los que vuelven a consultar ya son una apendicitis complicada. O sea que por donde lo hemos visto, como dice el doctor Cristian Pérez, por los costos de la hospitalización, por tener las terapias antibióticas largas, por el costo de las imágenes, porque se deben hacer imágenes de control. Incluso ahí las guías dicen que todo paciente mayor de 40 años, si le vamos a hacer incluso una apendicectomía de intervalo, debe tener colonoscopia y tomografía. Eso termina siendo mucho más caro que una apendicectomía en un momento inicial, que ya tenemos la herramienta de la apendicectomía laparoscópica, y para nadie es un secreto que cada vez la hacemos más, la ponemos como laparoscopia diagnóstica y terminamos haciéndola. De hecho, en este momento nos encontramos con algunas EPS haciendo como la negociación para que quede parametrizado y se nos ahorre todo el problema, que es que son glosas, que le mandan a hacer a uno cartas, que por qué se hizo una apendicectomía laparoscópica, o lo ven feo los administrativos. Y yo creo que es que ellos se quedaron en la época en el que solo lo hacíamos con armónico. El uso del bisturí armónico incrementa los costos más o menos en eso, de 1,5 millones a 2 millones. Entonces yo creo que utilizando una técnica con hook, pegándonos pues a la víscera y haciendo la técnica despacio y lo más hemostática posible, se puede realizar de bajo costo. Es más, muchos de nosotros hacemos nudo de transficción en la base, y ahí nos gastaríamos básicamente los mismos insumos que se gastan en una apendicectomía abierta. Como lo estoy haciendo personalmente, es que justifico la apendicectomía en este momento, la laparoscopia diagnóstica, ahí justifico el uso de los trócares, lo hago con una transficción y lo hago con el hook, de manera que no se usarían más, y al final le escribo, se realiza apendicectomía por vía usual, sin dar muchas aclaraciones, porque lo que les incomoda a ellos es básicamente precio, pero si uno se pone a ver, son los mismos. Eso era como mi aporte. Muchísimas gracias por el aporte a la doctora Erika. Totalmente de acuerdo con esa afirmación al respecto del manejo médico y la tasa de complicaciones. Existen en los últimos años muchos metaanálisis que han hablado sobre eso. Uno muy importante, que es el RIDP, que salió en el 2017,
y ellos reportan una tasa de complicaciones en el primer año con necesidad de reintervención hasta el 32% de los pacientes, y la conclusión de ese metaanálisis es que para países de bajos recursos e intermedios recursos, muy posiblemente es una estrategia mucho más costosa que la cirugía convencional incluso. De pronto, algún otro de los cirujanos, la doctora Luisa, quisiera hacer algún comentario. Sí, buenos días. Primero que todo, pues en épocas de pandemia se hablaba mucho sobre el manejo no quirúrgico de algunas patologías. Entonces estábamos hablando sobre la apendicectomía, sobre la colecistectomía, pues sobre la colecistitis, que no estuviera complicada. En nuestro país hay que individualizar a los pacientes, hay que cogerlo pues con pinza, no, esto va a tener implicaciones médico-legales, no está bien protocolizado en los diferentes hospitales esta estrategia, entonces por lo cual no se debería realizar. Y si se realiza, se debe realizar en los pacientes que no tengan un alto, pues que no sean población especial, en los pacientes que sean menores de 60 años, en aquellos que tengan una muy buena red de apoyo o en aquellos que no sean del área rural. Creo que como dicen pues nuestros profesores, esto puede aumentar el costo con las diferentes imágenes que hay que realizarle controles a estos pacientes, la hospitalización prolongada. Entonces no es como una conducta que se realice a menudo en nuestras instituciones. Otra cosa como para hacer hincapié es que hay que saber que más o menos hay que tener en cuenta que más o menos el 70% de los pacientes vamos a hacer un diagnóstico de la apendicitis haciendo un adecuado interrogatorio, un examen físico adecuado. En algunos vamos a utilizar las imágenes, pero no en todos. Entonces siempre con un adecuado examen físico y un interrogatorio adecuado vamos a tener un diagnóstico. En las mujeres siempre hay que realizar pruebas de embarazo porque muchas veces nos hemos llevado sorpresa con este tipo de pacientes. Sería como lo que tengo para aportar. Bueno, muchísimas gracias por los aportes. Vamos a darle paso a los residentes que quieran hacer comentarios al respecto de la charla, residentes de primer y segundo año inicialmente. Buenos días, qué pena, intervengo un momento. Buenos días, bien pueda, claro. ¿Cómo están? Bueno, varias cositas pues que quisiera aportar. Uno, con respecto pues a la valoración o al examen físico, hoy en día nosotros como cirujanos estamos casi que el 80 o el 90% del tiempo de nuestro ejercicio profesional abordando pacientes con dolor abdominal, linfoso ilíaca derecha. Y yo diría que, en cierto modo, desafortunadamente, la clínica en los médicos generales ha venido disminuyendo muchísimo y casi que el dolor focalizado en fosa ilíaca derecha se traduce en apendicitis. Entonces, del examen físico, hemos visto que la valoración se ha vuelto casi siempre como un conjunto de más y menos en el examen físico, positiva tal cosa, positiva tal otra, negativa, y se crea una confusión muy grande para tomar una decisión basados en el examen físico. Y en realidad lo más valioso hoy en día para evaluar un abdomen quirúrgico se puede básicamente resumir en tres cosas. Uno, el dolor a la palpación superficial. Casi siempre un dolor a la palpación profunda es poco probable que sea quirúrgico. El dolor a la palpación superficial habla de una irritación del peritoneo parietal y muy probablemente el proceso de irritación visceral está muy avanzado y es muy probable que un dolor a la palpación superficial sea quirúrgico. Segundo, los signos de rebote son muy valiosos. Cuando uno está rebotando el abdomen, está rebotando el peritoneo parietal y eso puede ser muy significativo en el momento de pensar si un abdomen sea quirúrgico o no. Y tercero, la defensa involuntaria es lo más significativo en la evaluación del examen físico. No como siempre se establece que el paciente hace fuerza, que el paciente hace defensa, sino el incremento en el tono de la pared muscular. Eso con respecto al examen físico. Con respecto a los paraclínicos y a la evaluación global del paciente, hemos estado viendo que cuando se requieren imágenes, por ejemplo, ecografía, porque hayan dudas diagnósticas, casi que se va volviendo una bola de nieve el uso de recursos diagnósticos, porque muchas veces los radiólogos, cuando no encuentran signos específicos de apendicitis en una ecografía, tienden a decir que el estudio es no concluyente y que no pueden descartar patología intestinal o patología inflamatoria. Entonces, muchas veces, cuando se considera el uso de recursos de imagen, se termina indiscutiblemente solicitando tomografías. Entonces, por eso, como decía la doctora Luisa, en realidad, el ejercicio de la evaluación de un abdomen agudo quirúrgico y más en apendicitis aguda
debe incluir un ejercicio clínico bastante juicioso para básicamente tomar en cuenta las imágenes en los casos pues muy, muy pertinentes. Con respecto al tipo de manejo, es muy claro, creo que en todos los medios y en todos los ambientes laborales, que el manejo médico en realidad es una conducta que se toma muy poco común, porque, como ya lo decía el profesor Mauricio Osorio, en realidad los costos se elevan bastante con la evaluación, con el manejo médico de estos pacientes, con el uso de paraclínicos de control, imágenes de control, seguimiento intrahospitalario. Y es más, hemos visto más bien la conducta al revés. Los pacientes no complicados tendemos a operarlos rápidamente, resolver quirúrgicamente su situación y a darles incluso alta el mismo día de la cirugía. En cambio, los pacientes más bien complicados, con plastrones, con abscesos, a esos pacientes sí preferimos hacerles manejos médicos, drenajes percutáneos, drenajes incluso conservadores por la paroscopia y vigilancia de la evolución. Entonces, realmente el manejo médico creo que tiene muy poca fuerza y muy poca aceptación en el gremio quirúrgico, a pesar de las indicaciones que están mostrando las guías. Con respecto a la laparoscopia y la cirugía abierta, indiscutiblemente el problema es netamente administrativo, lo vivimos en todo lado. Para una apendicectomía laparoscópica ponen todas las trabas del mundo las EPS y desde el punto de vista administrativo. Pero como decía Erika, ha habido una gran aceptación de abordar esos pacientes por la paroscopia haciendo nudos intracorpóreos o transficciones con suturas habituales, porque básicamente la dificultad es con el uso de energía avanzada o con el uso de grapadoras, por ejemplo, para el manejo de la base apendicular, pues como tal. O sea que la laparoscopia podría estar justificada como una laparoscopia diagnóstica y usando insumos que siempre hacemos en las cirugías, pues como tal. Y lo último que quería aportar es que, bueno, no está recomendado el uso de drenes o a veces otro tipo de maniobras, pero como decía el doctor Buritica, el muñón apendicular difícil es algo que uno se encuentra frecuentemente a lo largo del ejercicio quirúrgico. Muchas veces toca hacer sequectomías parciales, rafias continuas o discontinuas del ciego. En ocasiones incluso es necesario hacer hemicolectomías derechas. Y cuando uno tiene esos escenarios difíciles en los que los tejidos están friables, el ciego está inflamado, el muñón apendicular está desaparecido porque el apéndice está completamente lisado, en esos casos el riesgo de filtración puede ser muy alto. Y en esos casos sí sería más recomendable usar, por ejemplo, drenajes y está descrito como uno de las alternativas en el manejo del muñón apendicular difícil. Es decir, si uno ve un paciente posoperatorio de una apendicectomía con un drenaje, debería de asumir que la intervención quirúrgica fue bastante compleja y que se trató precisamente de un caso de un muñón apendicular difícil. Eso es lo que quisiera aportar el día de hoy. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su intervención. También agradezco pues a todos los profes que nos han acompañado, que han ido puntualizando diferentes aspectos de lo que plantea el manejo de la apendicitis aguda con las guías pues más actualizadas. Vamos a dar paso a la intervención a los residentes. El primero que solicitó la palabra fue mi compañero Ramiro Romero, entonces adelante con su intervención. Buenos días, ¿sí me escuchan? Sí, Ramiro, te escuchamos. Yo quería hablar sobre tres cositas. Primero, pues para finalizar lo del manejo médico, cuando uno desglosa los estudios en los que ellos se basaron, que de hecho la recomendación casi que la dan con susto, teniendo el tumor de la falla terapéutica. Hay un metaanálisis del 2019 que dice que hay recurrencia de hasta el 28% a los 6 meses y que esos pacientes llegan mucho más complicados con un terreno quirúrgico mucho más hostil y tienen mayores riesgos de complicaciones, entre ellas de terminar en hemicolectomía derecha. Hay otra cosa importante que también tocaba el profesor, era que el Alvarado prácticamente está relegado. En las mejores series el Alvarado no llega a más de 80% de sensibilidad.
Y es ahí cuando hay diversos estudios que están avalando el score de apendicitis del adulto, el AS. En uno de ellos, del 2017, si no estoy mal, donde evalúa más de 500 pacientes, pues más de 900 pacientes, 500 de ellos con apendicitis, y empiezan a darse cuenta que tiene una especificidad de más o menos el 93%. Y cuando uno revisa esa escala y cuando uno encuentra valores negativos, o sea, menores a 11, el porcentaje de que el paciente tenga apendicitis es incluso inferior al 4%. Y esa escala cobra importancia, yo creo que puede ser útil para adoptarla en los hospitales porque empieza a eliminar signos y síntomas inespecíficos de la apendicitis, como son la náusea, el vómito, incluso la fiebre, y empieza a cambiar incluso con PCR, y esa la determina si los signos son antes o después de las 24 horas cuando estos se evalúan. Aparte tiene otro punto importante y es que diferencia las mujeres en edad fértil, que era uno de los grupos con los que teníamos diferencias en el diagnóstico, les da mucho menos puntos la presencia del dolor abdominal en esas mujeres de edad fértil y le da mucho más puntos al resto de los pacientes. También especifica según ciertos intervalos tanto la leucocitosis como los neutrófilos, y hay algo nuevo que ellos evaluaron y está cobrando importancia y es la relocalización del dolor. Es decir, se evalúa al paciente, se le pide que seleccione el punto de más dolor, después se continúa con el interrogatorio y posteriormente se vuelve a evaluar ese ítem. Si lo repite, eso incluso da 2 puntos para, para hacer sospechar que el paciente esté cursando con una apendicitis. Y ya como último punto, cuando uno habla del diagnóstico y evalúa las nuevas guías, empiezan a hablar de la ultrasonografía por encima de la TAC. Y eso es importante porque ellos hacen hincapié en que es un tipo especial de ultrasonografía que es el POCUS, que es la dirigida en el punto de más dolor. Eso tiene un protocolo establecido, y revisando los estudios en los cuales se basaron para recomendar el POCUS por encima de la tomografía, hay un metaanálisis del 2019 encontrando sensibilidades de más o menos el 91%, especificidades del 97%, dan valores predictivos positivos del 91% y valores predictivos negativos del 94%, por lo cual es una herramienta útil en el diagnóstico de estos pacientes y debemos tenerla en cuenta siempre y cuando recordemos que eso es operador dependiente. Entonces es importante que los servicios de radiología, pues los radiólogos se entrenen también en hacer el protocolo de la mejor manera posible. Eso era lo que tenía que decir. Gracias. Vale, Ramiro, muchísimas gracias por tu intervención. Antes de darle la palabra a mis compañeros y apoyándolo, digamos, el tema de mayor debate que hemos tenido a lo largo de la charla, pues inicialmente ha sido el manejo médico versus el manejo quirúrgico, dado que las guías pues apoyan esta estrategia de manejo con antibióticos. Y como lo mencionaba mi compañero en su última intervención, realmente en las guías actualizadas al 2020, vamos a ver la fuerza de la recomendación de manejo médico es débil y que ellos son claros en afirmar que las tasas de recidiva, como les decía la doctora Erika, pueden ascender hasta el 40%. Y pues en estos diversos metaanálisis, básicamente ellos lo que han tratado de mostrarnos es que deben ser pacientes muy bien seleccionados en los cuales estemos seguros de que no hay la presencia de un encefalito, que es el que está generando pues todo el proceso de obstrucción, dado que este es un factor independiente para que el apéndice se pueda perforar rápidamente. Adicionalmente dan una recomendación muy débil de que este manejo médico se pueda dar en las pacientes que se encuentran embarazadas, pero pues que no hay una evidencia de alto nivel, entonces digamos que no estamos cubiertos ante la ley, como le decía mi compañera Lisa. Adicionalmente, como lo mencionaba Ramiro, es muy importante que en el diagnóstico tengamos presente que al momento en físico, sumado a las ayudas con paraclínicos y a las escalas
en este momento, con las que contamos en este momento y en las cuales, digamos, en la guía se le da mayor valor al EIR Score. Solo con esas tres herramientas tenemos la mayor probabilidad de hacer un diagnóstico certero, y solo en aquellos en los que tengamos pues dudas al respecto avanzaremos hacia una imagen, dándole mayor importancia primero al POCUS y posteriormente a la tomografía. Respecto a la tomografía, es importante que puntualicemos en el hecho de que se recomienda en las guías actualizadas al 2020 que esta sea realizada con la menor cantidad de radiación ionizante posible, dado que los estudios comparativos que se han hecho en la tomografía respecto al uso de medio de contraste pleno o bajas dosis, los resultados en sensibilidad y especificidad son extrapolables pues, en ambos métodos. Eso sería como lo que tenía para complementar de las intervenciones previas. Y damos la palabra a Juan David, residente de primer año. Buenos días. No sé si me escuchan, si me confirman, por favor. Te escuchamos bien, Juan, adelante. Bueno, yo tengo una pregunta de pronto para los R mayores o para los profesores. Bueno, si bien, por ejemplo, Alejandro durante la charla nos hablaba de que el abordaje laparoscópico en embarazo es seguro, tengo pues una duda en cuanto al manejo médico en este grupo poblacional específico. Cuando uno revisa el contraste entre apendicitis laparoscópica, apendicectomía laparoscópica y apendicectomía abierta, hay varios metaanálisis en los que se incluye población gestante. Por ejemplo, hay uno que mencionábamos en el comité de morbilidad del mes de marzo, en el que se incluyeron 390,000 pacientes, y este describe la seguridad del abordaje laparoscópico en todos los trimestres. Sin embargo, hay otro metaanálisis que incluyó 3.400 pacientes gestantes en las que sí se describió un aumento del riesgo de la pérdida del embarazo de hasta el doble frente al abordaje de apendicectomía abierta, con una P estadísticamente significativa. Si el argumento que tenemos para, digamos que, tener nuestras reservas frente al manejo médico es más que todo la posibilidad de procesos médico-legales, digamos que en este grupo poblacional de las embarazadas, en el que podría haber un mayor riesgo frente al curso normal del embarazo, esto podría hacer que, digamos, el manejo médico fuera más considerado en este grupo, o por el contrario, digamos que el riesgo del uso de ciertos antibióticos durante el embarazo para el desarrollo fetal hace que el manejo médico esté completamente, digamos que, negado en este grupo poblacional, pues, que es las gestantes. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Juan David. ¿Alguno de los residentes de último año quiere dar respuesta a esta pregunta? Pues si me permite, de pronto, digamos que el problema del manejo médico con la apendicitis en la embarazada es una cosa muy sencilla, y es que, digamos, la respuesta inflamatoria intraabdominal claramente ha demostrado un aumento muy importante de las interleuquinas como factor desencadenante de la actividad uterina. Esto es especialmente válido en el segundo trimestre del embarazo, entonces eso implica un riesgo inherente de pérdida fetal. Entonces, digamos que esa es como la consideración más importante para no emprender manejo médico. Posiblemente, digamos, lo que vemos en la actualidad en cuanto a manejo médico de embarazadas es que ese desencadenarse de la respuesta inflamatoria ha estado claramente relacionado pues con esa pérdida fetal, y que cuando nosotros pensamos en apendicitis embarazada, el rápido control del foco, así como se expresa pues en las guías de sepsis intraabdominal, va a ser, digamos, el punto crítico en el cual mejora el desenlace pues de esa gestación. Entonces ese es como el motivo por el cual no se emprende manejo médico. Existen
así como usted lo decía, metaanálisis que son contradictorios al respecto de la laparoscopia y el embarazo, pero entonces hay que revisar muy bien las series porque cuando uno mira específicamente los metaanálisis y los subgrupos de pacientes que incluyeron, muchos de los factores que generan sesgo en cuanto a la laparoscopia y el embarazo tienen que ver con la experiencia de los grupos, con los tiempos operatorios, con los diferentes niveles de presión de neumoperitoneo y digamos que esta es la razón muy propiamente dicha por la cual algunos de esos metaanálisis han concluido que pudiese ser más riesgoso. Pero digamos que la conclusión al respecto de ese punto de la laparoscopia es que está evidenciado en diferentes entidades, no solo en esta, que la laparoscopia disminuye ostensiblemente la respuesta a la injuria quirúrgica y de esa manera, digamos, nosotros disminuimos potencialmente pues el riesgo de esa pérdida fetal. Listo, muchas gracias, Nicolás. Damos la palabra a la doctora Natalia Bobadilla. Adelante. Bueno, buenos días. Pues nosotros queremos hacerle 3 preguntas a los profes. La primera es con respecto a la ecografía, aunque los datos que vi del POCUS varían un poquito frente a los que dio Ramiro, en los que yo vi la sensibilidad del 76 y la especificidad del 95. Pues ellos sí lo recomiendan y le recomiendan como borrador de TAC. La pregunta es si a ustedes les parece que aquí se puede usar así porque realmente las experiencias que nosotros tenemos con la ecografía no darían como para esos porcentajes. La segunda es con respecto a la analgesia. Nosotros, pues cada vez salen más estudios que avalan analgesia como opiáceos y dicen que no hay una diferencia para el diagnóstico porque no enmascaran el cuadro clínico. Entonces querríamos saber si han cambiado frente a esto porque usualmente pues nosotros pensamos en nada analgesia y entonces no sé qué opinión tiene. Y la última es frente a la apendicectomía de intervalo, ya sea porque en algún momento pues nos unamos al manejo no médico, manejo médico no operatorio, o por los pacientes que tienen plastrón frío que se manejan con manejo médico, porque lo que muestran los estudios pues es la recurrencia más o menos entre el 12 y el 24 y dicen que no justificaría la apendicectomía de intervalo, pero no sé si alguno de los profes sí la hace, porque eso es como lo que queríamos saber. Bueno, yo creo que apendicectomía de intervalo, creo que ya ninguno de nosotros está haciendo. Si bien es de las pocas indicaciones claras de manejo médico, porque sí se ha confirmado que les va mejor con manejo médico que con una cirugía que puede terminar en un desastre con hemicolectomías y complicaciones. Pero la probabilidad de que haga una apendicitis es muy bajita, del 14 al 40% en algunas series, o sea que es mejor esperar a ver si le vuelve a dar o no le da. O sea que creo que ninguno, no sé quién más está de los profes acá todavía, pero creo que ninguno está haciendo apendicectomía de intervalo. Lo de la ecografía es operador dependiente. Todos sabemos, dependiendo del radiólogo, a algunos le creemos más al radiólogo o no. Y aún así, pues hemos tenido apendicectomías en blanco, pero hemos tenido también muchos aciertos dependiendo del radiólogo que nos reporte la ecografía. Para que el cirujano haga ecografía, pues obviamente ya cada vez los cirujanos hacen más ecografías, sobre todo los cirujanos nuevos, la están aprendiendo a hacer en trauma y pues sería un campo que se pudiera explorar que el cirujano se entrene, pero necesita pues un entrenamiento y una curva larga para que su sensibilidad vaya aumentando. ¿Y qué era lo otro que me preguntaba Natalia? La tercera. La analgesia, profe. Sí, casi todos estamos siendo más liberales en analgesia, siempre y cuando sea con opioides. Porque ya cuando colocan un analgésico más potente, dipirona o un antiinflamatorio, eso sí podría enmascarar, pero con opioides cada vez somos más liberales en eso, que le pongan una dosis de opioides mientras llegan exámenes, mientras se calma el paciente, se calma la familia. Esa parte sí, de verdad que enmascara muy poco los hallazgos al examen físico. Mauro, me parecería a mí importante anotar que, digamos, la apendicectomía de intervalo en realidad nació bajo la idea de que halláramos una complicación
autorresuelta parcialmente de una apendicitis que no se diagnosticó inicialmente. Es decir, que halláramos usualmente un plastrón frío, pues no lo hemos mencionado, pero hace parte pues de lo que es la evolución de la natural de la apendicitis aguda. Entonces, el caso en el cual aparece un paciente después de la primera semana de inicio de sus síntomas con una masa en fosa ilíaca derecha indolora, que usualmente no está generándole ningún síntoma al paciente, no le está produciendo obstrucción, su tolerancia oral está normal, no tiene signos de un abdomen agudo quirúrgico y su respuesta inflamatoria está modulada. En ese caso es que inicialmente se había planteado la apendicectomía de intervalo. ¿Pero qué se halló? Se halló que definitivamente esos pacientes podían presentar la recurrencia como lo hemos mencionado allí, pero sin embargo, cuando se iba a realizar la apendicectomía programada de intervalo, se hallaba que no había apéndice para extraer en algunos casos, porque la apendicitis había sido licuada y ya no había apéndice para hacer. Por eso las recomendaciones en algunos estudios definían hacer estudios tanto de colonoscopia como tomografía para definir si había apéndice que ameritara resecar. Por eso, digamos, la apendicectomía ese es un factor que hay que tener en cuenta. Si queda o no queda muñón para resecar, porque cuando la apendicitis hace una licuefacción completa, pues prácticamente quedó autotratada. Esa era la anotación que iba a hacer ahí adicional. Profe, muchas gracias por sus intervenciones. Damos paso a las dos últimas intervenciones de la mañana. Primero a Ernei Solarte y posteriormente a desde cuarto año. Bueno, buenos días, ¿me escucha? Sí, Ernei, te escuchamos. Bueno, respecto, pues para complementar lo del profesorio, respecto a la analgesia, pues yo creo que el ítem fue en el metaanálisis que publicó Cochrane de Materola en el 2017, pues que hace como la intervención de analgesia en el paciente con apendicitis antes de llevarlo a cirugía. Aquí tiene unas limitaciones que era que la limitación mayor fue que el mismo cirujano fue el que evaluó el paciente tanto al ingreso, al manejo del analgésico y posterior pues en su intervención. Después de esto pues, hay estudios en el 2019, hay un metaanálisis publicado pues en las SEIES y está reportado ya con diferentes análisis de los pues, diferentes médicos evaluadores, analgésico antes de evaluación primaria, y generalmente pues lo hacen con tres medicamentos opiáceos, con morfina, tramadol, con papaveretum. Y con esto el endpoint final era evaluar si había diferencia en el dolor y si había episodios de error diagnóstico, y realmente pues no hay diferencia, y con esto sumado pues ya aportamos que la analgesia en el preoperatorio sí está indicada pues como lo avalan los metaanálisis actuales. Respecto a la irrigación versus el lavado versus la aspiración, quiero hacer una anotación ya que en las guías también podemos ver que hay una referencia en un estudio, en un metaanálisis, un ensayo clínico aleatorizado, en el cual sí subdividen las poblaciones, subdividen la población pediátrica y la población adulta, y encontrando P significativa, lo que ellos evalúan es tipo complicaciones, viendo igual de complicaciones en ambos grupos, y sí un tiempo más prolongado en el paciente que se lleva lavado. Entonces también tener en cuenta que también hay metaanálisis que sí respaldan sobre la aspiración. Y con esto también hacer pues los recientes que hemos tenido la oportunidad de rotar en entidades donde la laparoscopia es el gold estándar y donde no tienen la limitación con las entidades prestadoras de salud. Por ejemplo, en Cali o en Bogotá vemos que hacen aspiración sin lavado como protocolario, y los resultados en ellos es igual. Entonces yo creo que también es lo que plantea el profesorio, que a veces el cambio genera mucho temor. Entonces es como que jugar con lo que se cuenta localmente. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, Ernei. Damos paso a la última intervención de la mañana con la doctora Jimena Franco. Buenos días para todos. Bueno, yo creo que ya se han dado pues como una respuesta a los interrogantes más importantes que se plantearon inicialmente. Algo que sí pues como no hemos tocado es
pues cuál vía de abordaje elegir ante un paciente, qué incisión quirúrgica realizar, ¿cierto? Mirar si, digamos, cuando hagamos una apendicectomía abierta, definir si vamos a entrar por línea media o si vamos a incidir por Rocky Davis. Siempre es muy importante pues tener en cuenta las características que tenga el paciente, la sintomatología y la clínica. Digamos un paciente que tiene francos signos de irritación peritoneal generalizado, pues no nos vamos a ir por Rocky Davis, aunque muchas veces pues nos dejamos llevar que desde el punto de vista estético, que le quede más pequeña la incisión, pero pues siempre recordar que nos vamos a complicar más el acto quirúrgico si llevamos a cabo pues este procedimiento. Entonces, digamos, dentro de las indicaciones de abordar una apendicectomía, un abordaje por línea media, pues tener en cuenta uno la clínica del paciente, si es un paciente escéptico que esté pues con una peritonitis generalizada, un paciente que tengamos pues los estudios imagenológicos en una tomografía, que tenga un absceso, que tenga una peritonitis, que tenga una apendicitis complicada, pues entonces lo ideal sería abordar por línea media y no entrarnos por una apendicectomía por Rocky Davis, que nos va a hacer de pronto más difícil el procedimiento quirúrgico. Al igual si tenemos también un apéndice de localización retrocecal, pues obviamente no nos va a dar una adecuada ventana, un adecuado espacio pues como para resolver la cirugía. Lo otro es también pues tener en cuenta cuando un paciente, cuando estamos en una apendicectomía y encontramos que el apéndice secal está sana. Entonces, lo primero que debemos hacer es realizar pues una exploración adecuada de la cavidad y descartar pues otros diagnósticos diferenciales que vaya a tener el paciente. Entonces, si se trata de una mujer, siempre tratar de revisar muy bien los anexos, que no sea pues que no sea un ectópico roto, que no sea un quiste torcido de ovario, una enfermedad pélvica inflamatoria. Y también siempre tener en cuenta este diagnóstico diferencial que pues ya me pasó en una cirugía y el divertículo de Meckel. Entonces lo que siempre recomiendan es que si usted encuentra un apéndice que está macroscópicamente sana, pues debería revisar por lo menos unos 50 a 60 centímetros de intestino a partir de la válvula ileocecal para definir pues que este paciente no vaya a tener un divertículo de Meckel. Si definitivamente usted no encuentra ningún hallazgo intraoperatorio, o lo que se recomienda realizar la apendicectomía, ya que se ha encontrado que hasta en el 25% de los pacientes el reporte de la patología pues nos reporta con cambios de apendicitis aguda, que está apenas pues como en su fase inicial. Entonces siempre se recomienda también pues realizar la apendicectomía para resolver el procedimiento quirúrgico. Muchas gracias. Bueno, doctora Franco, muchísimas gracias por su intervención y sus aportes. Damos gracias a todas las personas que nos acompañaron durante esta revisión de apendicitis respecto a lo que nos plantean las nuevas guías de práctica clínica, a todos los profes por sus aportes y su acompañamiento. El bloque de patología inflamatoria continuará el próximo lunes. Recordarles que el día de mañana tendremos el primer seminario de trauma, al cual les estaremos compartiendo la invitación a lo largo del día. Feliz día para todos.